A ver, ¿sí me escucha? No sé, creo que todo mal la... ¿Cómo se llama? A ver, segundo militarismo. No, transición al segundo civilismo, ¿no? A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? La siguiente parte. A ver, vamos a empezar otra vez. Acerca como estamos hablando, pues, ¿no? Digamos, ¿por qué buscaban el gobierno los civilistas? ¿No? ¿Por qué creen que buscaban? ¿No? ¿Por qué buscaban? ¿No? A ver, ya ver. A ver, no, a ver, la oligarquía, ¿no? Pero, ¿cómo creen que, digamos, ¿no? ¿Cómo creen que, digamos, de un momento a otro? ¿Cómo creen que, digamos, los civilistas hacían plata? Porque, digamos, también no estábamos en la mejor época, no estábamos en la mejor época. ¿No? A ver, como ustedes sabrán, pues, ¿cómo creen que nos reactivamos con los civilistas? Piero le entró ya con otro enfoque, ¿no? ¿No? Porque, digamos, ¿por qué buscaron a Pierola? ¿Porque era un santo? No, Pierola no era ni un santo. Pierola no era ni un santo de devoción. La república aristocrática se estaba, digamos, aristocrática, de la aristocracia, ¿no? Digamos, los mejores.
como sabían, bueno, les había comentado acerca de la minería. Pero ¿qué pasaba con los hacendados y los campesinos en la sierra? La relación entre los hacendados y los campesinos se va a caracterizar por el acercamiento de las comunidades, debido a que los hacendados y empresarios buscan expandir sus tierras para incrementar sus cultivos. Esto echan ojo a las posesiones de los campesinos y de las comunidades campesinas. Estas últimas, que ya se encontraban debilitadas por la guerra, al reducirse su población masculina y la cantidad de cultivos, fueron presa fácil de la usurpación de tierras por parte de los hacendados, quienes recurrieron a los cobros coactivos por deudas o a la compra forzada, ¿no? Empieza a germinarse las causas. ¿No? Empiezan a germinarse las causas de la violencia, al formarse las grandes latifundios, dirigidos por hacendados, déspotas, y por los que muchos campesinos se quedan sin tierra. La situación en la Sierra Sur tiene un tinte diferente, debido a la exportación de lana hacia Gran Bretaña. Estas exportaciones se habían duplicado entre el periodo de 1885 a 1895 y 1920, pasando de 2.624 toneladas métricas de lana a 5.286. Existían dos tipos de lanas: las de baja calidad, producidas por los hacendados en gran escala, y las de alta calidad, que provenían del altiplano y que se vendían a comerciantes arequipeños, formando una economía de producción e intercambio entre los campesinos comerciantes y hacendados. En la costa, el azúcar y algodón. Por otro lado, ¿no? En la costa norte, el azúcar era el primero de los productos peruanos de exportación, ya desde antes de la guerra. El ingreso de nuevos inversionistas permitió revivir esta industria. De los antiguos hacendados, algunos sobreviven y algunos venden por quiebra. Durante la República Aristocrática existieron dos boom. El primero en 1890, en el que las ventas crecieron en 83%, y el segundo en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, en el que las ventas crecieron en 77%. Asimismo, ¿no? Asimismo, en la costa central, específicamente en Ica y Cañete, se producía el algodón. Este era el segundo producto de exportación. Los hacendados algodoneros no tenían tanto peso político y económico como sí lo tenían los hacendados azucareros. O sea, digamos, ya después van a ver por quién es el que entra, pues, ¿no? El varón del azúcar. Por otro lado, esta industria benefició tanto a los grandes productores como a los campesinos, ya que los cultivadores de algodón daban tierras a cambio de la mitad de producción, y también contrataban a migrantes de la sierra para cultivar sus mejores campos, quienes luego regresaban a sus tierras y reinvertían en sus propios cultivos. Pues acá donde vamos a ver el boom del caucho, la fiebre del caucho. Acá está, ¿no? Vamos a ver acerca del boom del caucho. ¿Qué sucedió ello, no? ¿Cómo creen que nos hicimos millonarios? ¿Que vamos a vender cada rato? Bueno, no, vendimos más. La fiebre del caucho. Eso es lo que más, la fiebre del caucho, ¿no? Es la dominación dada una parte importante de la historia económica, social y de países con territorios amazónicos, como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Este hecho estuvo relacionado con la extracción y comercialización del caucho. Tuvo como centro la región amazónica, disparando su proceso colonizador, atrayendo riqueza y causando transformaciones culturales y sociales, además de ser gran impulso a ciudades amazónicas como Iquitos en el Perú, y en especial a las ciudades brasileñas de Belén y Manaus. La fiebre del caucho vivió su auge entre 1879 y 1912, experimentado
un renacimiento entre los años 1942 y 1945. El descubrimiento de la volcanización y de la cámara neumática en la década de los años 1850 dio lugar a una fiebre extractiva del caucho. Pues, ¿y qué es el caucho? A ver, ¿qué creen que sea el caucho? ¿No? ¿Qué es el caucho? A ver. ¿No? ¿Qué es el caucho? Se denomina caucho al jugo o látex de una variedad de plantas o árboles de gran tamaño. Hay diversas variedades de gomas, entre ellas GB, balata y cutapercha. Los árboles que proveen estas sustancias son las hebeas, el guayule, el ficus elástico y la castilloa olei, entre otras. La actividad extractora de caucho se desarrolló pues, en la selva amazónica a partir del árbol del caucho, o seringueira en portugués, un árbol perteneciente a la familia de los Euphorbiaceae, también conocido como árbol de la fortuna. Del tallo de este árbol se extrae un líquido blanco llamado látex, compuesto con 35% de hidrocarburos, destacándose el 2-metil y el butadieno, comercialmente conocido como isopreno o monómero de caucho. Los indígenas centroamericanos fueron los primeros en aprovechar las particulares propiedades del caucho natural. La primera fábrica de productos de caucho, bandas elásticas y suspensorios, surgió en la capital francesa, París, en el año de 1803. El látex es una sustancia prácticamente neutra, con un pH de 7 a 7,2, pero cuando se deja expuesta al aire por un periodo de 12 a 14 horas, el pH disminuye a 5 y sufre una coagulación espontánea, formando un polímero que es el caucho, representado por la fórmula química, donde N es el del orden de 10.000 y presenta una masa molecular media de 600.000 a 950.000 gramos mol. El caucho, obtenido de esta manera, posee una serie de inconvenientes. La exposición al aire provoca que el líquido extraído se contamine con otros materiales. ¿No? Se convierte en una sustancia perecera y pegajosa debido a la acción de la temperatura. Por medio de un proceso industrial, el caucho es tratado y se eliminan las impurezas. Luego se somete a un proceso denominado vulcanización, que da como resultado la desaparición de las propiedades indeseables del caucho. De esta manera, el caucho se vuelve imperecedero, resistente a los solventes y a las variaciones de temperatura, adquiriendo excelentes propiedades mecánicas y perdiendo su carácter pegajoso. Pues la fiebre del caucho acá en el Perú, en 1885, empezó la época del auge del caucho, aunque su explotación se realizaba ya desde tiempo atrás. Producto cuya exportación aumentó tras año hasta 1915, en que se registraron 3.029 toneladas métricas. Esta bonanza no volvería a repetirse, y Quitos experimentó durante aquellos años un auge y una prosperidad sin precedentes. Bonanza que también alcanzó a otras ciudades como Tarapoto, Moyobamba, Pucallpa, Lamas y Leticia. En ese momento aún era peruana.
Los patrones derrochaban el dinero que habían ganado y construían lujosas viviendas para las que importaban materiales desde Alemania y otros países de Europa. Se impuso la moda europea y los caucheros vestían con las mejores telas y bebían los más finos licores. Muchas de las construcciones que aún se conservan en Iquitos dan testimonio del efímero periodo de abundancia y de improvisadas fortunas, que al final de cuentas se fumaron con la misma facilidad con que se habían formado a la costa de tantas vidas, abusos y sacrificios. La fiebre del caucho en el Perú está teñida de sangre y pólvora, de gloria y abusos. La historia del caucho en el oriente peruano configuró el territorio actual y abrió los ojos de la administración de los gobiernos de turno, que un poco o nada daba por esas extensas regiones verdes. Aquella época es posterior a las expediciones que llevaron los conquistadores a ubicar el mítico El Dorado o un Paititi, que encerraban incalculables tesoros. Es también posterior al afán evangelizador de los misioneros que se internaron en la Amazonía, para fundar centros poblados y civilizar a los salvajes, como ellos decían, ¿no? Sí, pensaban que, bueno, la gente de la selva eran los salvajes. Sí, ¿no? ¿Por qué creen que los consideraban los salvajes? A ver. ¿Mm? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que se consideraban, bueno, unos salvajes? Pues el explorador que entró a la selva para extraer el caucho a fines del siglo XIX lo hizo con una imaginación libre de utópicas ciudades cubiertas de oro y sin una Biblia que justificara sus empresas. El cauchero peruano no solo fue un empresario dedicado a la extracción de látex, también fue un equivalente del minero en la frontera estadounidense y una suerte de ley en una tierra sin leyes, y muchas veces el defensor de la soberanía y la integridad territorial ante las aspiraciones expansionistas de los vecinos brasileños, colombianos y ecuatorianos. De hecho, eran conocidas las pretensiones brasileñas que consideraban que el entonces Imperio de Brasil no solo sería una potencia mundial si lograba una salida al Pacífico. Iquitos, fundada en 1757 por los jesuitas y convertida en capital del departamento de Loreto por el mariscal del ejército del Perú, Ramón Castilla y Maquezado, en 1864, fue el centro cauchero de la selva peruana. O sea, sí se importaba, pero no tanto. Ahí donde después, ¿no? Fue el centro bueno, de la selva peruana y el primer puerto fluvial en Río Amazonas, peruano.
Desde allí se comercializaba en Manaus, en Brasil, desde 1880. Con el auge del caucho, la ciudad inició su expansión. Llegó a contar con las colonias de portugueses, españoles, judíos y chinos, y hasta nueve consulados en aquella época. Iquitos gozó de años dorados en los que la riqueza que trajo el oro blanco dejó muestras del esplendor de mansiones y en ediciones de estilo morisco como la Casa de Fierro, diseñada por el ingeniero Gustavo Eiffel. La demanda del caucho a finales del siglo XIX hizo que se iniciara una suerte en fiebre del caucho similar a la del oro de unas décadas antes de Estados Unidos en América y Canadá. Colombianos, ecuatorianos y sobre todo brasileños se establecieron en la desconocida frontera amazónica y compartieron un territorio sin presencia estatal. Esta ausencia permitió muchos de los peores crímenes contra los indígenas locales. Sí, explotándolos a través de métodos que la modernidad no demorarían en condenar para siempre: el trabajo forzado, la tortura, la prostitución infantil y el terror. En esa época, las principales casas exportadoras eran las de Julio Arana, Luis Felipe Morey y Cecilio Hernández, aunque hubo numerosos caucheros menores no menos importantes. Arana fue el mayor, propietario de los fondos gomeros y de las colonias del Putumayo. La Casa Arana se convirtió en la Peruvian Amazon Company, con sede en Londres y acciones en la bolsa. En 1909 desalojó a los caucheros colombianos y ganó el control no solo del territorio comprendido entre el río Caquetá y el río Putumayo, antiguos límites del Perú, sino de la mano de obra indígena en toda la región. Durante la prefectura de Pedro Portillo, 1901-1904, se aprobaron leyes que grabaron a las importaciones e intentaron darle una mejor distribución a los impuestos derivados a la exportación de la goma. Según sus cualidades, quedaron libres de impuestos productos como la manteca, el azúcar y las harinas, así como ciertas herramientas y maquinarias agrícolas. De este modo, la flamante aduana de Iquitos incrementó sus ingresos notablemente y Loreto se niveló económicamente con respecto al resto del país. En un sentido que la historia ha mandado a revaluar, el cauchero fue un conquistador moderno, un explorador que, sin Biblia, ni Dorado, ni Paititi, gobernó una tierra indómita. Descubrió en ella un atractivo desconocido. ¿No? A ver, como digo, ¿no? Desde una mirada más completa, debemos admitir que el negocio del caucho, si bien muy prolífico en términos económicos, impulsó excesos condenables que perjudicarían a cientos de miles de individuos e hirieron tal vez para siempre la diversidad cultural de la especie humana. Por eso les digo, ¿no? Así como está acá, a pesar de que vemos, ¿no? Ah, profe, el auge del caucho, pero vemos que eran los indígenas que lo estaban haciendo y había en sí una sobreexplotación. Imagínense, ustedes trabajarían gratis de por vida, encima que le quitaron sus tierras, le arrebataron, que encima trabaja gratis, no, pues
Los indios naturales de la Amazonía estaban divididos, según el neocentrismo del colono, en dos grupos, los bautizados o civilizados y los salvajes. Decían, bueno, el que te bautice, mira, para que seas civilizado tienes que bautizarte en nombre de la religión, ¿no? Eran reclutados a la fuerza y obligados a entregar cierto número de arrobas de goma al mes, con la amenaza añadida de torturas, mutilaciones y demás vejaciones. En virtud de tales consideraciones, algunas veces los cocheros extranjeron de sus tierras a nativos más sumisos y los trasladaron hasta sus colonias de producción. El sistema de control de la fuerza laboral era cruel. ¿No? Eran reclutados a la fuerza y obligados a entregar cierto número, ¿no? En virtud de tales consideraciones, algunas veces los cocheros extranjeros, algunas veces los cocheros extranjeros en sus tierras a nativos más sumisos y los trasladaron hasta sus colonias de producción. A ver. El sistema de control de la fuerza laboral era cruel y desigual. El patrón sometía a los nativos y los obligaba a trabajar en condiciones de esclavitud. En cada barracón de trabajo había un capataz y bajo su mando un grupo de hombres armados que ponían orden en el barracón y perseguían, castigaban o neutralizaban cualquier amago de rebelión o huida. Dentro de estos ejércitos había una figura peculiar, la de los muchachos, jóvenes nativos criados por los patrones que desempeñaron un papel importantísimo de control, ya que estaban armados y dominaban las lenguas y costumbres indígenas. Otro aspecto de la era del caucho lo constituyó el desplazamiento de los nativos, sacados de sus tierras y llevados a convivir con otras etnias, a veces rivales entre sí. Solo en la cuenca del Putumayo, durante la primera década del siglo XX, murieron 40.000 indios de los 50.000 que antes vivieron allí. Imagínense. Y bueno, hay mucho que decir, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justo habíamos chocado con la revolución industrial. La economía de la selva se desarrolló, pues, ¿no? Entre 1880 y 1920. En 1880, Europa y Estados Unidos demandan alta calidad, ¿no? Alta cantidad de un producto llamado caucho, por lo que Perú y Brasil se convierten en exportadores de este producto, el cual provenía de la recolección en árboles de goma que existían y no de ninguna plantación. La extracción la realizaban los indios nativos, quienes fueron semi-esclavizados obligados a trabajar y quienes morían de, nutrición, de desnutrición y enfermedades. Esto produjo un escándalo internacional por el trato que se le dio a los nativos por parte de la Peruvian Amazon Company entre 1908 y 1912. Los principales varones del caucho fueron Fermín Ficarralal y Julio César Arana, acuérdense de esos nombres, quienes usaron el dinero de las ganancias e importaciones lujosas y para mantener sus estilos de vida. En 1912, sus exportaciones alcanzaron el 30% de las exportaciones totales. Sin embargo, no desarrolló la economía de la zona debido a la falta de eslabonamientos con la economía nacional. Finalmente, en 1915, los precios del caucho empezaron a caer debido a que la oferta de este producto se vuelve mayor y que la producción del lejano oriente más industrializada acaparada la producción de este producto. Así, en 1920, el boom del caucho concluye y la economía amazónica se volvió a estancar. El petróleo, el enclave extranjero. Nuevamente, la explotación primaria era hacia donde se orientaba la demanda extranjera. La explotación del petróleo, que estaba en manos de empresas extranjeras, se ubicaba en la costa del Perú, Piura y Tumbes, en 1904. La explotación de este recurso aumenta debido al aumento de la demanda nacional e internacional.
Un poco antes de la Primera Guerra Mundial, del Standard Oil de New Jersey compra los campos petrolíferos que estaban en manos de los británicos, Yacimiento de la Brea y Pariñas. Esta empresa es más conocida en el Perú como la International Petroleum Company, IPC. Las ganancias de la IPC eran altísimas y los impuestos escandalosamente bajos, ya que tenía el poder suficiente para manejar a los políticos. La postura dependentista, ¿no? Y ahorita vamos a iniciar, pues, ¿no? Con Nicolás de Piero, siendo el primero de la República Aristocrática. No era civil, como ustedes sabrán, no era civil. ¿Y qué hace, pues, no? Nicolás de Piero. En la, ¿no? ¿Qué era lo que hacía, pues, no? ¿Cuál era la ideología de ellos? Esta teoría, ¿no? Este pensamiento y las ideas de este periodo estaban marcadas por la perspectiva estilista del gobierno y por un marcado desprecio hacia las clases populares, ¿no? Digamos, ¿qué pensaban? ¿Que la aristocracia iba a pensar en el pueblo? No. Y por eso que algunos, como yo les digo, no seguimos con el mismo pensamiento que vivimos en la República Aristocrática. Seguimos con el mismo pensamiento, que pensamos, el que tiene altos estudios, el que tiene plata, ¿se va a acordar de ti? Pues no, ¿no? A ver. Se pensaba que el gobierno debía ser una de élite exclusiva, poderosa, represiva y aristocrática. Su visión era europeizante, tratando en lo posible, ¿no? Tratando en lo posible, pues, ¿no? De establecer parámetros de creación, de gobierno, de educación, de moda y de estilos de vida y giros lingüísticos ingleses y franceses principalmente. Se sentían de este modo más cerca de Europa que del mismo interior del Perú, pues vivían en las zonas más exclusivas de Lima, centro de contacto del Perú con el exterior, con escaso o nulo conocimiento de los padecimientos de los trabajadores y obreros de sus fábricas, minas y haciendas de la costa y sierra del país. Además, este periodo de la historia fue marcado por una poderosa imagen racista, despreciativa hacia el elemento humano y cultural autóctono a los que consideraban bárbaros. De este modo, la aristocracia peruana vivía de espaldas a los sectores populares y culturales del país. La república aristocrática no fue del todo estable, pues exigieron pugnas del poder debido a las rivalidades individuales y entre los distintos clanes. Estas facciones se agrupaban en torno a los caudillos dentro del partido civil
estaban Leguía, Villanueva y Pardo. En el Congreso igual habían grupos de seguidores de Pierola, Leguía y Pardo. Este faccionismo y pugnas de poder llegó a su clímax con la excisión de parte importante del civilismo cuando Leguía estaba en el poder, llevando al debilitamiento del partido civilista. La clase obrera no era homogénea en el Perú, estaba dividida por su extracción social y además por la geografía. Los trabajadores más organizados eran los que estaban en Lima y fundamentalmente los ligados al sector exportador eran los que podían conseguir mejoras a sus reclamos. El mutualismo que asoció a los trabajadores durante muchos años se dio paso al anarquismo, que fue una forma que vieron los trabajadores para reclamar por sus bajos salarios y terribles condiciones laborales. Con el apoyo de los obreros, se elige el primer presidente populista del Perú, el cual es luego derrocado por la élite a través de las Fuerzas Armadas. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, tanto las importaciones como las exportaciones se vieron afectadas, pero una vez que la demanda extranjera se reinició, produjo ganancias inesperadas con la subida de precios de los productos. En este periodo que la minería y el petróleo pasan completamente a manos de un monopolio de empresas extranjeras, imagínense todo lo que había pasado. En esta época de bonanza se hizo las élites que se dedicaban intensamente a la exportación basada meramente en la acumulación de riquezas, descuidando la producción de manufacturas nacionales para el consumo interno, lo que sería una de las causas del posterior empeoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores y de conflictos sociales. Debido a las perturbaciones de la guerra, ocurre en la sierra sur del Perú el levantamiento de Rumimaki, de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un anarquista que trató de agrupar a los indígenas en contra de la explotación y abusos de los campesinos, recibiendo los gamonales, apelando a una imagen ancestral y mesiánico. Trató de crear ciertas reformas legislativas y educativas. A este movimiento, al elegir representantes que no tenían origen campesino en los pueblos de la zona, el movimiento fue sofocado duramente y Rumimaki huyó. Los movimientos obreros sindicales se vieron alentados también por la Revolución Rusa, que prometía el surgimiento de un país donde los trabajadores serían los dueños de su destino y el que no serían explotados más. La aparición de la generación del centenario con figuras como José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, quienes a través de su ideología confrontaron las ideas preexistentes de la generación del 900. Es en San Marcos donde se impulsa la reforma universitaria, con el fin de poder elegir a los catedráticos para así poder recibir una formación de acuerdo a las diferentes corrientes ideológicas de la época, cuestionando el tradicionalismo de la educación universitaria y el dominio del civilismo en ese plantel de educación superior. La huelga de 1918 a 1919 por la jornada de las 8 horas de trabajo marca un hito en los movimientos sociales del Perú, al haber logrado con una movilización general alcanzar este reclamo por mejores condiciones de trabajo. Una consecuencia directa del mismo fue el fortalecimiento del movimiento sindical, el que luego en 1919 fue usado por la guía para llegar al poder, iniciando su gobierno de 11 años conocido como el oncenio. Entre los primeros gobernantes que vamos a destacar, pues va a ser Nicolás de Piérola, y donde es uno de sus frases dice, ¿no? Menos gasto, más ahorro. Sí, ¿cómo ahorras? Explotando a los trabajadores. Y eso lo estaremos viendo en la siguiente clase, acerca del gobierno de Nicolás de Piérola. Iniciamos con el primer gobernante, ¿no? De la República Aristocrática. Ya, nos vemos para la siguiente. ¿Cuándo nos toca? El día viernes, sí. El día viernes nos estamos viendo. Cuídense, que tengan un bonito día. No salgan. Y si salen,
pues con su mascarilla y su protector, ahora dice, ¿no? Así según la ley. Nos vemos.